Tema para conversar sin duda con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien ya nos acompaña. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás tú? Muy bien. Ministra, en primer lugar, ¿se puede hablar de una indicación consensuada en este caso entre empresarios y trabajadores o sigue habiendo diferencias que el gobierno y el Parlamento finalmente necesariamente tendrán que zanjar? Yo te diría que esta es una indicación anhelada por muchos trabajadores y trabajadoras. Lo que sí, Daniel, para redactar esta indicación lo que nosotros hemos hecho es un proceso bastante constructivo, en el sentido que nos dimos una vuelta completa escuchando a todos los actores que tenían algo que decir en esto, y en ese sentido, obviamente la CUT, la CPC, fueron parte de esas escuchas, de ese diálogo, pero también fueron los jueces laborales. Hicimos además un trabajo prelegislativo, escuchamos a legisladores, a parlamentarios de distintos colores, porque lo que necesitábamos era avanzar en un tema que hoy día es tan sentido, lleva mucho tiempo esperando, y que lamentablemente su uso abusivo hoy día va en perjuicio a muchos trabajadores, sus derechos individuales y colectivos. Yo creo que eso sí es totalmente transversal. Creemos que esta redacción y finalmente la técnica jurídica que se ocupó hace eco de hoy día de las demandas de todos los sectores. Escucharon ustedes mismos al presidente de la CPC, Andrés de Santa Cruz, que decía: los abusos son abusos, no tienen otro nombre, y lo que queremos es ponerle fin a esas prácticas abusivas a través de esta indicación. ¿Abusan hoy las empresas que trabajan con multiroot en Chile? Mira, Daniel, lo primero es explicar un poco, porque la gente a veces me pregunta multiroot, es un poco enredado el concepto, para que la gente nos entienda. Una misma empresa, caso muy clásico, retail, tiendas por departamento. El piso 1 tiene un root, Daniel, el piso 2 tiene otro root y el 3 otro root. Juguetes, línea blanca, ropa, todos con root diferenciados, siendo que tienen una misma empresa, el mismo uniforme, la misma dirección laboral, hay un mismo tomador de decisiones, y es más, muchas veces las tiendas de distintas comunas tienen distintos root. Caso también típico, pasaba, no siempre, y en estos tenemos que ser explícitos, supermercados, cajeras del mismo supermercado vinculadas con root distintos. Habían ocasiones en las que ello sucedía. Casos como este, ¿qué implicaban? Implicaban que una persona fuera contratada por un root 6 meses, se le ponía término al contrato, otros 6 meses por otro root, para evitar que tuviera los 12 meses para el descanso anual. O, por ejemplo, en un root determinado se concentraban las utilidades y los trabajadores se contrataban por otro root para efectos de no tener mayor participación en las gratificaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Daniel, con esto? Lo que estamos haciendo es poner fin a las prácticas abusivas del multiroot, pero ojo, no terminamos con el multiroot, porque el multiroot no necesariamente es usado con mala fe. Una empresa sigue teniendo la libertad de organizarse de acuerdo a cómo jurídica y comercialmente sea más eficiente, pero que esa libertad no atente contra los derechos colectivos individuales de los trabajadores. O sea, que los trabajadores, sea que tengan distintos root, cuando hay definición de un mismo empleador, se vinculan con ese empleador, no necesariamente con la razón social. ¿Por qué no derechamente acabar con el tema de los multiroot y determinar que una gran empresa que opere bajo ciertos parámetros que hagan suponer que opera como una unidad, con una misma marca, etcétera, tiene que tener el mismo root esa empresa? A ver, lo que pasa es que hay distintas opciones legislativas. Nosotros en realidad no fuimos sobre el concepto de empresa, si es la pregunta que me estás haciendo tú, porque la verdad es que nosotros reconocemos la libertad que existe en una unidad económica de organizarse de una determinada manera. Si lo que nosotros estamos diciendo es que a esa libertad le estamos solo homologando, y en ese sentido, Daniel, emparejando la cancha, algo tan sentido que para el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cómo avanzamos en estrechar estas brechas de desigualdad. Levantamos los derechos de las libertades y derechos de los trabajadores. O sea, estamos diciendo, la empresa se puede organizar. Hay un mismo empleador que se va a organizar en empresas distintas con distintos root. Lo puede hacer, pero ojo, todos esos trabajadores van a ser considerados en relación a un mismo empleador, y eso implica que si hay más de 20 trabajadoras tiene que tener sala cuna, que es otra de las cosas que nos ocurría. Un root tenía 5 mujeres, el otro 15, el otro 19, y ninguna sobrepasaba las 20. Hoy día, al considerarse todos estos distintos root un mismo empleador, da lo mismo el root con el que yo esté vinculado si hay un empleador común. Por lo tanto, no es que queramos afectar la libertad de organización de la empresa, lo que queremos es relevar los derechos de los trabajadores. Usted organiza esa empresa como mejor le sea más eficiente, pero eso no puede significar bajo ningún respecto que los derechos de los trabajadores se vean afectados. Y eso para efectos de negociación colectiva también, Daniel, este es un tema muy sentido. Hoy día teníamos en algunos casos líneas de supermercados que habían permitido, a pesar de tener root distintos, una negociación interempresa. Pero era facultativo. Hoy día, dado que esos distintos root va a ser relación a un empleador común, los trabajadores, exclusivamente los trabajadores que son reconocidos como parte de ese empleador común, que son parte de este multiroot, van a poder establecer un sindicato interempresa y negociar colectivamente con el empleador, que es el tomador de decisiones común en realidad.
Ministra, ahí precisamente hay un punto que algunos empresarios han puesto el ojo, han puesto una cierta inquietud, porque dicen un mismo dueño puede tener empresas de muy distinto rubro, que evidentemente tienen distintos RUT, y es lógico porque son empresas completamente distintas. ¿Puede significar entonces que todos los trabajadores que operen en empresas de muy diversos rubros pidan negociar, hacer una negociación interempresas con el dueño común de la empresa? ¿Esa es una posibilidad que se abre con esta indicación? Mira, nosotros estamos dejando fuera de esto el hecho de solo la participación en la propiedad sea condición suficiente para acreditar esta dirección laboral común que hemos dicho. O sea, dos o más empresas se van a entender comprendidas en el multirut cuando tienen una dirección laboral común. Ese es un requisito que tiene que estar sí o sí. Y además establecemos otra serie de requisitos que son a título indiciario, que pueden estar o no. Pero la sola propiedad, la sola participación de propiedad en una y otra empresa de un mismo dueño, digamos, no constituye por sí sola este elemento. O sea, para ponernos más claro y dar algún ejemplo preciso, Jumbo Almacenes París tienen una misma participación en la propiedad, pero no por eso necesariamente serían dirección laboral común. Lo que estamos dejando de alguna manera con esto a salvo es que esta extensión del empleador común sea infinita, digamos. O sea, lo que estamos diciendo es cuando hay realmente una dirección laboral común, un mismo empleador que es el que toma la decisión, el que contrata y despide. O sea, casos, Daniel, tan claros como una pizzería, que por un lado el RUT es de la pizzería, la entrega, reparto domicilio es otro RUT, pero la gente ocupa el mismo uniforme, está expuesta a las mismas contrataciones y despidos por la misma persona, está expuesta a la misma escala de remuneraciones, las tiendas por departamento. Transportistas, no solo pensemos en grandes conglomerados de empresas, hoy lamentablemente esta práctica abusiva se ha extendido también a empresas más pequeñas, una empresa familiar. Está una parte de esa flota de transporte puesta bajo el RUT del padre de familia que puso una sociedad unipersonal. Con la señora hizo otra sociedad y parte de esos vehículos están en esta segunda sociedad y la tercera sociedad de los hijos está registrando otros vehículos. Pero te metes a la página web y la flota completa aparece bajo un mismo nombre y una misma denominación. A eso entendemos nosotros, llegamos con este concepto de dirección laboral común. O sea, hay un mismo tomador de decisiones, hay una misma persona que dirige, que manda. Eso no necesariamente se extiende hasta situaciones como holding, donde lo único que hay es solamente vínculo de propiedad, pero no necesariamente este concepto de quién dirige y quién toma las decisiones, que es lo que justamente hemos puesto en esta indicación. Ministra, para quedarme con el ejemplo que usted da, el ejemplo del retail, y es muy atingente porque en general muchas de las denuncias tienen que ver con el comercio y con el retail en este tema del multirut. Por ejemplo, una multitienda que opera en todo Chile con una larga cadena de sucursales o de locales, ¿toda ella va a ser considerada como una única empresa o se va a poder considerar, por ejemplo, que cada sucursal o que cada local puede ser una empresa distinta y tener sus propias condiciones? En este caso, cuando estamos hablando de distintas tiendas que solamente están localizadas territorialmente en lugares distintos, y muchas veces no solo porque están localizadas en lugares distintos, Daniel, también la misma tienda está dividida en RUT por piso casi. En estos casos, en general, la misma jurisprudencia laboral, los mismos tribunales han fallado en favor del trabajador, entendiendo que detrás de esto hay un mismo tomador de decisiones laborales y por lo tanto la dirección laboral común aplicaría, porque estamos hablando de personas en donde en general estamos hablando de la misma marca, personas que están sujetas de nuevo al mismo concepto de escala de remuneraciones. No tenemos diferenciación en nada de esos temas que son los que constituyen justamente las condiciones más genuinas y más básicas para constatar que estamos hablando de un mismo empleador. En esos casos, efectivamente, los trabajadores se entenderían contratados por un empleador laboral común, no por los distintos RUT. O sea, ¿qué es el gran avance que estamos haciendo hoy en día? Primero, estrechando la brecha de desigualdad en el ámbito laboral, diciendo que reconozcámosle la libertad a la empresa de organizarse, sí, pero jamás que ello vaya sobre los derechos de los trabajadores. Y lo segundo, que los RUT no son los que acreditan esa vinculación. Hoy día no basta con que yo tenga un contrato con un RUT definido. Yo puedo ir más allá de ese RUT y identificar que detrás de varios RUT hay un empleador que es con el cual yo me tengo que vincular para temas previsional y laborales. Caso clásico, yo demandaba al RUT por un tema previsional y justamente a veces ocurría que ese RUT había traspasado parte de su patrimonio a otro RUT y por tanto no podía ser efectivo lo que se hubiese fallado en términos previsionales para perseguirlo, porque no tenía patrimonio RUT. O sea, todos esos tipos de situaciones van a quedar a salvo porque empleador común y ya no los distintos RUT
se hacen solidariamente responsables respecto de los derechos laborales y previsionales de todos esos trabajadores que hoy día lamentablemente solo se entienden vinculados a un RUT. Ahora, ministra, finalmente todo esto tiene mucho que ver con la fiscalización, o sea, qué capacidad efectiva va a haber para en el caso a caso, en el terreno, ir fiscalizando estas circunstancias. ¿Está primero la capacidad en términos de personas y de capacitación para hacerlo? Y segundo, la voluntad política de efectivamente poner un atajo, más allá de lo que diga la ley, poner un atajo en la realidad a esta práctica del multirut? Bueno, Daniel, lo que tú dices es muy importante y por esa misma razón nosotros no nos hicimos parte de la indicación que presentó el gobierno anterior. El gobierno anterior estableció no solo una indicación que nos parecía que era casi imposible de poder constatar porque eran requisitos copulativos bien difíciles de verificar, sino que además creó esta figura del panel de expertos, que era la que se iba a pronunciar para determinar si efectivamente era un empleador. Expertos que eran todos economistas en un tema que es laboral y además se abría un margen de respecto a cuál es la facultad que tiene un grupo de expertos de poder referirse a temas que son jurisdiccionales. Para poder poner a salvo eso que hemos dicho en la indicación y hemos incorporado una redacción, es que hoy día la titularidad de la acción la va a tener cualquier trabajador de cualquiera de estas empresas con distintos RUT o el sindicato para ejercer una acción judicial ante los tribunales laborales. Y una vez hecho eso, el tribunal laboral, no solo en su sentencia, en el caso que se acredite esta dirección laboral común, lo que va a hacer no solo es establecer cuáles son las empresas que quedan comprendidas y obligadas solidariamente, sino que además, en el caso que se acredite, y esto, Daniel, es bien importante, que se acredite que hay dolo, porque muchas veces los empleadores ocupan el multirut no maliciosamente. Hay que entender que aquí hay de todo. Hay empresarios que efectivamente han abusado de la figura y otros que no. Caso clásico, una franquicia que me pide giro exclusivo y mi empresa no tenía giro exclusivo, tuve que abrir un nuevo giro. Estamos hablando de los casos en que se hizo especialmente esta división para pasar por alto derechos de salacuna, de gratificaciones, de negociación colectiva. Cuando eso haya sucedido, el tribunal además va a aplicar multas que van entre los 20 y las 300 UTM. Y si además yo en la sentencia establezco que se tienen que reponer estos derechos, por ejemplo, tenía divididas las trabajadoras en distintos RUT y ni una sobrepasaba las 20 y no tenía salacuna. Bueno, ahora la suma de todas ellas me dan más de 20, tiene que constituir una sala cuna. Y si no lo hace, también van a haber multas, van entre 50 y 100 UTM. Ministra Javiera Blanco, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Daniel.